Buenos días, mi nombre es Yair García y pues voy a exponerles sobre el desarrollo de modelos para gases reales. Primeramente tenemos que esto en el ámbito de la ingeniería y la ciencia es importante su estudio, análisis de los gases reales porque estos desempeñan un papel fundamental. Estos gases, a diferencia de los ideales de los demás, muestran un comportamiento no ideal debido a diversos factores. Estos pueden ser interacción entre moléculas, variación en la presión y temperatura, etc. Por lo tanto, comprender y modelar con precisión el comportamiento de los gases reales es esencial para una amplia gama de aplicaciones, desde la ingeniería química hasta diversas opciones, otras ramas como son la física de materiales, entre otras. Primeramente, en este proyecto se propone el desarrollo de un modelo en MATLAB para caracterizar y analizar el comportamiento de un gas real. Cabe resaltar que MATLAB es un entorno de programación ampliamente utilizado en la comunidad científica, ya que ofrece demasiados conjuntos de herramientas para el cálculo numérico y un sinnúmero de simulaciones, y aprovechando esas capacidades, el modelo de MATLAB permitirá estudiar las propiedades termodinámicas, relaciones de equilibrio y transformaciones de fase de un gas real. El objetivo principal de este proyecto es proporcionar una herramienta eficiente y precisa para los investigadores y profesionales que trabajan con gases reales, que les puede ser de mucha utilidad. El modelo permite realizar simulaciones y análisis detallados. Primeramente, los objetivos. Como objetivo general, tenemos el desarrollar una simulación computacional de un gas real en MATLAB, que modele el comportamiento y propiedades termodinámicas de las partículas, permitiendo visualizar su movimiento en un entorno 2D, además de realizar análisis de las propiedades macroscópicas del gas a partir de las características microscópicas de las partículas. Tenemos también los objetivos específicos. Implementar el modelo de partículas en MATLAB. Simular el movimiento de las partículas. Visualizar la simulación en 2D. Calcular sus propiedades termodinámicas y también realizar experimentos virtuales y análisis. Bien, para empezar o entrar en lleno en esto, vamos a definir lo que es un gas real. Estos también son conocidos como gases no ideales, ya que presentan desviaciones al comportamiento de un gas ideal. Esta diferencia de comportamiento se debe principalmente a las interacciones entre las moléculas del gas. En la termodinámica, el estudio de estos gases es muy común y para simplificar los cálculos se utiliza el modelo de gas ideal, solo si las presiones a las cuales se estudia el gas fueron presiones bajas. Hay que destacar que un gas real no se expande de manera infinita, ya que llega un momento en el que el gas ya no se encontrará en la capacidad de ocupar más volumen debido a la aparición de las fuerzas de Van der Waals entre sus moléculas. Como podemos apreciar en esta gráfica, se puede apreciar lo que acabo de explicar con sus diferentes comportamientos. Bueno, las características de un gas real. Estas moléculas ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Entre los gases existen fuerzas de atracción conocidas como fuerzas de Van der Waals, que tienden a unirlas limitando su movilidad, y también se presentan fuerzas de repulsión del tipo dipolo-dipolo, conocidas como fuerzas de London, que más adelante les estaré explicando en qué consiste esto. Y especialmente a presiones elevadas se produce mayor interacción entre las moléculas. También tenemos que las moléculas tienen volumen. En el modelo idealizado se desprecia el volumen que ocupan las moléculas, considerando que es demasiado pequeño en contraste con el volumen total ocupado con el gas, y funciona bastante bien en un rango amplio de condiciones, pero el volumen de las moléculas empieza a ser importante cuando el gas se somete a suficiente presión como para reducir su volumen.
Tenemos el factor de comprensión Z o comprensibilidad, que consiste en el introducir estas consideraciones si obtienen desviaciones importantes con respecto al modelo ideal. Para un gas ideal, un trazado de la fórmula PV sobre nRT representa una línea horizontal con una intercepción en 1 respecto al eje Y, mientras que los gases reales muestran desviaciones considerables de este comportamiento. Para un gas ideal, un trazado con la fórmula anteriormente mencionada da origen a una línea horizontal con una intercepción de 1 en el eje. Los gases reales, sin embargo, muestran desviaciones significativas del comportamiento esperado para un gas ideal, especialmente a altas presiones, como se puede apreciar en esta gráfica, que son los diferentes comportamientos que tiende a tener el gas. Bien, ahora vamos a definir lo que son las fuerzas de Van der Waals. Bien, se dice que estos son un tipo de fuerzas intermoleculares atractivas o repulsivas, diferentes de aquellas que generan los enlaces atómicos, ya sean iónicos, metálicos o covalentes de tipo reticular, o la atracción electrostática entre iones y otras. Antes de mencionar los distintos tipos de fuerzas de Van der Waals, es importante entender qué es la polaridad química. Y bien, este término consiste en que es una propiedad de las moléculas que tienden a separar las cargas eléctricas en su estructura. Es una propiedad muy relacionada con las fuerzas intermoleculares, con la solubilidad y con los puntos de fusión y ebullición. Dependiendo de la polaridad de las moléculas, pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Las moléculas polares, que estas están formadas por átomos con electronegatividad muy diferente. El átomo con mayor electronegatividad atrae a los electrones del enlace y queda con una densidad de carga negativa sobre él. Por otra parte, el átomo con menor electronegatividad quedará con una densidad de carga positiva sobre él. Esta distribución de cargas llevará finalmente a la formación de un dipolo, como podemos ver. Tenemos también las moléculas apolares. Están formadas por átomos con igual electronegatividad, por lo que todos los átomos atraen de igual manera los electrones del enlace. Dicho esto, entonces, las fuerzas de Van der Waals se manifiestan de tres formas particulares. Primeramente tenemos lo que es la fuerza de atracción de Kisson, que son interacciones de dipolo a dipolo. ¿En qué consisten? Bien, son interacciones entre moléculas polares, es decir, permanentemente polarizadas. Así, estas moléculas tienen un polo positivo con densidad de carga positiva y uno negativo, y se orientan de forma que el polo positivo se acerque con el polo negativo. Como podemos ver, estas dos moléculas polares, como bien se ha explicado, hay un acercamiento entre las de polo negativo y polo positivo. También tenemos las fuerzas de atracción de Debye, que son interacciones dipolo permanente, dipolo inducido. Estas tienen un lugar entre una molécula polar y otra apolar, pero que se presenta una polaridad inducida. En este tipo de interacción, el dipolo induce a un dipolo transitorio en la molécula polar, como se aprecia en esta imagen. Las moléculas polares con un dipolo permanente y la polar con su dipolo inducido respectivamente. Por último, tenemos las fuerzas de dispersión de London. Dipolo inducido, dipolo inducido. Estas son interacciones que ocurren entre moléculas apolares. El movimiento de electrones en estas moléculas induce dipolos transitorios, lo que provoca cierta atracción entre ellas. Son interacciones muy débiles y, como podemos ver en el gráfico dibujo, estas están siendo atraídas unas con otras. Tenemos esta pequeña representación de lo que son las fuerzas de Van der Waals. Ahora vamos a
describir las características de las fuerzas de Van der Waals. Primeramente, tenemos que las fuerzas de Van der Waals son de origen electrostático. También son fuerzas de muy corto alcance, lo que significa que solo son significativas cuando las moléculas se encuentran muy cercanas entre sí y desaparecen rápidamente a medida que se alejan. También, cuando dos moléculas se acercan por debajo de cierta distancia mínima, las fuerzas de Van der Waals se tornan repulsivas. Esto asegura que no colapsen los átomos y las moléculas entre sí, o sea que hay un balance, por así decir, en esto. Son fuerzas débiles en comparación con los enlaces iónicos y covalentes. Esto se debe a que las fuerzas atractivas se dan entre cargas parciales pequeñas, algunas de las cuales solo existen durante periodos de tiempos relativamente cortos. También son aditivas, lo que, combinado con su falta de direccionalidad, hace que pueda llegar a ser considerablemente intensa si la superficie de contacto entre dos moléculas es lo suficientemente grande. Por último, tenemos que todos los componentes de la fuerza de Van der Waals, excepto la fuerza de Kisson, son independientes de la temperatura. Ahora les mencionaré las ecuaciones para los gases reales. Primeramente, como ya estaba hablando, tenemos la ecuación de Van der Waals. Les hablaré en qué consiste la ecuación de Van der Waals. La ley de Van der Waals es una ecuación de estado a partir de la ley de los gases ideales. Y como podemos ver, esta es su fórmula, en la que P representa la presión, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, V en volumen molar. Tenemos que la constante B es una constante de los gases ideales B y A es una constante de los gases ideales A. La ley de Van der Waals también permite entender bien los procesos de condensación de los gases, existiendo para cada gas una temperatura Tc, conocida como temperatura crítica, la cual representa la frontera del paso a la condensación. Para T mayor que Tc no se puede condensar el gas. Para T menor que Tc es posible condensar el gas si éste se comprime a una presión adecuada, que es más baja cuando más baja es la temperatura. Ahora tenemos la ecuación de Redlich-Kwong. ¿En qué consiste esta? Esta es una ecuación adecuada para calcular propiedades de la fase gaseosa, cuando el cociente entre la presión y la presión crítica es menor que la mitad del cociente entre la temperatura y la temperatura crítica. O si PV es menor que 0, incluye también dos constantes que son A y B, que se calculan con R, Tc y Pc. Tenemos acá la fórmula de la ecuación de Redlich-Kwong y la ecuación virial. Esta consiste en que, a menudo es útil para ajustar datos precisos de presión, volumen, temperatura a ecuaciones polinómicas. Los datos experimentales se pueden utilizar para calcular una cantidad llamada factor de compresibilidad Z, que define que el producto presión-volumen para el gas real dividido por el producto presión-volumen para un gas ideal a la misma temperatura. Ahora vamos con las propiedades termodinámicas.
Primero tenemos las ecuaciones de estado, que son una prioridad fundamental en determinar una ecuación de estado que describa correctamente el comportamiento del gas real en contraste con los gases ideales. Los gases reales exhiben expresiones significativas de las leyes ideales de los gases, como la ley de Boyle y la ley de Charles. Por lo tanto, encontrar una ecuación de estado precisa es crucial para comprender y predecir el comportamiento del gas real en diversas condiciones. La ley de Boyle. Esta, conocida como ley de Boyle o la ley de Marriott, establece que la presión de un gas ideal es inversamente proporcional al volumen en condiciones de masa y temperatura constante. Cuando aumenta el volumen de gas, la presión disminuye, y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Tenemos esta gráfica de la ley de Boyle, y bueno, la fórmula de la ley de Boyle es la siguiente: P1 V1 es igual a P sub 2 V sub 2, en la que P sub 1 es la primera presión, P sub 2 segunda presión, V sub 1 primer volumen y V sub 2 segundo volumen. Ahora tenemos el comportamiento en la región crítica, en la que los gases reales pueden exhibir comportamientos notables cerca de su punto crítico, que es la temperatura y presión a la cual el gas y el líquido coexisten en equilibrio. En esta región las propiedades termodinámicas del gas pueden cambiar drásticamente, y es importante estudiar y comprender estas transiciones de fases críticas. Bien, podemos apreciar esta imagen, este gráfico, y las isotermas representadas en rojo se denominan isoterma crítica, y su temperatura, la temperatura crítica. Esta isoterma separa dos comportamientos. Cuando una sustancia se encuentra a una temperatura superior a su temperatura crítica, siempre está en estado gaseoso, por muy alta que sea la presión. Por el contrario, cuando está a una temperatura inferior a la crítica, puede estar en estado sólido, líquido o vapor, que en la gráfica se han representado solamente las zonas de líquido y vapor. Los puntos representados con las letras A y B corresponden respectivamente a los estados denominados vapor saturado y líquido saturado. Ambos están sobre una curva representada en línea punteada, denominada curva de saturación. Por debajo de ella, todos los estados son una mezcla de líquido y vapor. En la figura también se puede apreciar que la zona de las isotermas que se encuentran por debajo de la curva de saturación es una recta horizontal. Por tanto, cuando el cambio de fase líquido-vapor se produce a presión constante, se produce a temperatura constante. Calor específico y capacidad calorífica. Las propiedades de calor específico y capacidad calorífica son importantes para comprender cómo los gases reales absorben y liberan calor bajo diferentes condiciones. Los gases reales a menudo exhiben cambios en su capacidad calorífica debido a las interacciones moleculares y las transiciones de fase. El calor específico, representado con la letra C, de una sustancia se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en una unidad de temperatura. Se expresa típicamente en unidades de energía por masa y temperatura, como julios por gramos por grado Celsius o julios por kilogramos por Kelvin. El calor específico se puede medir a presión constante, Cp, o a volumen constante, Cv. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva y se refiere a la cantidad total de calor que puede almacenar o intercambiar un sistema. La capacidad calorífica está relacionada con el calor específico mediante la siguiente ecuación: C es igual a M por C, donde M es la masa del sistema y C es el calor específico. Compresibilidad. La compresibilidad de un gas real es una medida de cómo su volumen cambia en respuesta a cambios en la presión y la temperatura.
Los gases reales generalmente tienen una compresibilidad mayor que los gases ideales debido a las fuerzas intermoleculares. Como se puede apreciar en esta gráfica que representa los factores de compresión de varios gases a la temperatura de 273 Kelvin, como por ejemplo el CO2, el O2, entre otros. Ahora vamos con los fundamentos físicos químicos. Para empezar, los gases reales son diferentes de los gases ideales, debido a que sus moléculas de los gases reales tienen interacciones intermoleculares y ocupan un volumen no despreciable. Estas interacciones y el volumen de las moléculas influyen en el comportamiento físico-químico de los gases reales. Existen varios factores fundamentales que afectan el comportamiento de los gases reales, como por ejemplo están las fuerzas intermoleculares, que en los gases reales las fuerzas intermoleculares son generalmente muy débiles, demasiado débiles en comparación con las fuerzas en líquidos y sólidos. Esto se debe a que los gases tienen moléculas que están ampliamente separadas entre sí y tienen poca interacción entre sí. Sin embargo, existen algunas fuerzas intermoleculares que se observan en los gases reales, aunque su contribución al comportamiento general del gas es relativamente pequeña. Estas fuerzas incluyen fuerza de dispersión de London, que consiste en la diferencia de los gases ideales. Las moléculas de estos experimentan interacciones atractivas o repulsivas entre sí. Bien, tenemos la metodología, que a continuación les explicaré en qué consiste cada una de estas. Para empezar, como primer punto tenemos el análisis del problema, que es básicamente la definición del problema. Este consiste en simulación computacional para un gas real. Como el punto 1.2 tenemos la presión, la temperatura, presión crítica y temperatura crítica, que son los datos de entrada, y 1.3 el volumen molar y el gas real, que es lo que saldrá. En el diseño del algoritmo, como 2.1, definir características del gas, definir interacciones entre partículas, optimizar el algoritmo. 2.2, definir variables iniciales, calcular fuerzas entre partículas y las propiedades macroscópicas del sistema. Como 2.3 tenemos determinar las propiedades del gas y establecer partículas que componen el gas, decidir cómo se representarán las partículas, o sea su posición, velocidad y masa, y diseñar método eficiente para calcular la fuerza de las partículas. Por último, en la resolución del problema en la computadora tenemos como 3.1 número de partículas, dimensión del sistema, temperatura en Kelvin, volumen del sistema, constante de Boltzmann, masa de la partícula y la presión ideal del gas. Como número de partículas tenemos que son 1000. La dimensión del sistema es 2D. La temperatura Kelvin equivale a 300. El volumen del sistema es 5. La constante de Boltzmann 1.38 por E a la menos 23. La masa de las partículas 1 por E a la menos 26. Y la presión ideal del gas 4.14 Euler a la menos 19 pascales. Como último tenemos que el número de partículas, pues ya mencionado 1000, la temperatura 300 Kelvin, la presión equivalente a 4.14 Euler a la menos 19 pascales, la masa total es de 1 Euler a la menos 24 kilogramos, el momento total es de menos 6.2664 E a la menos 24 y menos 1.1594 a la menos 23 kilogramos por metro sobre segundo, y la energía cinética total es a 9.57
E menos 25 joules. Bien, para el análisis y discusión de programa. Este programa que se ha realizado es un análisis básico de un sistema de partículas en un entorno de simulación en MATLAB. A continuación tendremos un análisis y una discusión sobre cada aspecto del programa. Primeramente tenemos que hay un parámetro para este sistema, que son los parámetros como el número de partículas, dimensión del sistema, temperatura y volumen. Estos parámetros son cruciales para la simulación y pueden ajustarse según las necesidades del usuario que vaya a ocupar esto. Las constantes físicas son, por ejemplo, la constante de Boltzmann y la masa de las partículas. Estas constantes se utilizan en los cálculos posteriores y aseguran que los resultados sean conscientes y acordes con las unidades adecuadas. También tenemos la inicialización de posiciones y velocidades, que se generan posiciones y velocidades aleatorias para las partículas utilizando las funciones rand y rand respectivamente. El comando rand se utiliza para generar números aleatorios que representan propiedades o variables relacionadas con los gases reales. Y también el comando randn se utiliza para generar números aleatorios distribuidos normalmente con media 0 y varianza 1 utilizando el generador de números pseudoaleatorios. Tenemos el cálculo de propiedades termodinámicas, en el cual se calcula la presión ideal del gas utilizando la fórmula básica de la termodinámica, que es la presión igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura entre el volumen. Este cálculo proporciona una estimación de la presión en el sistema que vamos a realizar. También tenemos por último la impresión de los resultados, que es en la cual se imprimen los resultados en la consola utilizando las funciones disp, donde se muestra información relevante como el número de partículas, la temperatura y la presión. Además se añaden más resultados como masa total, momento total y la energía cinética total del sistema para obtener un análisis más completo. Como conclusión, bien. Como resultado, se visualiza el desarrollo de una simulación computacional de un gas real en MATLAB que modele el comportamiento y las propiedades termodinámicas de las partículas y permita visualizar su movimiento en un entorno 2D, que es en el cual realizamos esto. Es una herramienta invaluable para comprender en profundidad el comportamiento de los gases y obtener información sobre sus propiedades macroscópicas a partir de las características microscópicas de las partículas. Esta simulación nos permite estudiar el comportamiento de las partículas de gas en un entorno virtual, teniendo en cuenta factores como posición, velocidad y energía cinética de cada partícula. Mediante la modelización de las interacciones entre las partículas y fuerzas que actúan sobre ellas, es posible simular el movimiento de las partículas en el espacio, lo que nos brinda una representación visual de la dinámica del gas. Al analizar los datos generados por la simulación en MATLAB, podemos obtener información valiosa sobre las propiedades termodinámicas del gas. Por ejemplo, podemos calcular la presión del gas a partir del impacto de las partículas contra las paredes de un contenedor o determinar la temperatura media del gas mediante el análisis de la energía cinética de las partículas. Bien, para ir finalizando, estas son las referencias que yo utilicé que me sirvieron demasiado, con las cuales yo me guié para poder realizar esta investigación, este proyecto. Como primer programa tenemos el parámetro de simulación de las partículas que van a actuar dentro de este tanque, almacenamiento, como quieran llamarle. Decidí usar un número de partículas 100 y bueno, el tiempo total de simulación serían 10 segundos. El paso del tiempo representado con delta t sería igual a 0,1. De esta manera podemos crear un programa el cual nos brinde
una representación gráfica del paso de las partículas conforme los valores ya dados, como a continuación se muestra. Como segundo programa, también elaboré uno en el cual nosotros podamos ver el cálculo de la presión utilizando la ecuación de los gases ideales. Como pueden ver, el número de moles N está representado por 1 o es igual a 1, Tenemos R, que es la constante de los gases ideales, que es igual a 8.314, y bueno, la temperatura en Kelvin, que sería 273.15. Utilizamos el comando linspace, que es para medir el rango del volumen de 0,1 a 10. Luego de esto podemos obtener una gráfica la cual representa la presión. También es importante identificar la presión. Para esto también tenemos este programa que es el cálculo de la presión utilizando la ecuación del gas ideal que la mayoría conoce, que es P igual a N por R por T entre V, en que V es el volumen que está dado en 34,2, N el número de moles que son 2, la constante de gases ideales 8.314 y bueno, la temperatura en Kelvin. Una vez ingresado esto, obtenemos una presión de 145.8596 pascales, como podemos ver en el programa. Bien, como programa final tenemos esto, el cual abarca todos los parámetros obtenidos anteriormente, el cual es un diseño de sistema de distribución de gases. Bien, para comenzar tenemos que establecer la constante de los gases ideales, que equivale a 8.314, un coeficiente de calor específico equivalente a 1,4, peso molecular 28,97, la temperatura inicial en Kelvin, que son 300. La presión inicial, como bien habíamos dicho, fue convertida a atmósfera, lo cual ahora equivale a 0,0014. El volumen inicial equivale a 34,2 metros cúbicos. Dicho esto, ahora podemos agregar códigos necesarios para el diseño de este sistema de distribución de gases reales, por lo que se pueden incluir cálculos de caudales, presiones, diámetros de tubería y selección de válvula. Para esto vamos a utilizar un caudal de gas requerido en el sistema en moles sobre segundo, el cual va a tener un 50%. Vamos a tener un diámetro de la tubería equivalente a un 2,3 metros. Y bueno, una vez ingresados todos estos valores, obtenemos los valores resultantes, como podemos apreciar en este video.